Hola de nuevo. Damos la bienvenida en este último panel del día de hoy sobre retos y desafíos en identidad digital. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. No sé si están conectados o... ¿Sí? Están... Uy. Hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenos días, ministra. No sé si, creo que falta, bueno, que hay unos problemillas técnicos que eso da el directo en estos entornos. Buenas tardes, Gabriel. Esperamos un segundo. Están resolviendo unos temas técnicos. Bueno, sí, estoy segura que habéis podido seguir durante el día de hoy los diferentes paneles y presentaciones y un poco en el panel de hoy lo que queríamos representar es pues un poco desde la experiencia tanto del sector privado como desde una institución gubernamental pero que apuesta fuertemente por la innovación y por la digitalización, pues cómo son los diferentes puntos de vista, ¿no? Y cómo abordamos el futuro en estos modelos digitales. Bueno, a todos los presentes les presento a Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis, Argentina. Bienvenida a IDIForo. La institución ya es para nosotros amiga de IDIForo porque ya el año pasado tuvimos también representación. Y bienvenido Gabriel García Martínez, CEO de Wanataka. Buenas tardes. Un poco, mientras esperamos a ver si podemos solucionar el problema técnico. Ah, pues ya está, solucionado. Bienvenido, José Villalba, director general de Electronic ID. Un placer. Igualmente, gracias. Bienvenidos a todos. Queríamos un poco abordar, hemos visto hoy desde conceptos tan más básicos a más evolucionados sobre la identidad digital, pero... entendemos que hay muchos formatos, que hay mucha usabilidad, que la gente está esperando con expectativas qué es lo que se puede afrontar, ¿no? desde todos los sectores. Pero básicamente antes quería, si igual, ya que se ha añadido así en último momento, José Villalba, no sé si podrías ayudarnos, porque yo creo que hemos hablado tanto de identidad, pero a veces lo confundimos con otros términos, ¿no? Como por ejemplo la autenticación. La autenticación está presente en cada prestación electrónica de servicios prácticamente y no sé si podría resolver una primera confusión, yo creo que muy popular, que es lo mismo, si es lo mismo la identificación o la verificación de la identidad con la autenticación. ¿O son conceptos diferentes? Para ir empezando con conceptos. Vale. Bueno, lo primero, daros las gracias por la oportunidad que me brindáis de que pueda aquí estar con vosotros en IDIForo y desde luego lo que sí que me gustaría es pues agradecer a todos los presentes pues el hecho de que podamos estar aquí comentando esta situación. Tal y como decías, efectivamente, creo que hay igual es ir a circunstancias bastante básicas, pero desde luego lo que sí existe es en general una visión de qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que realmente hacemos cuando tenemos que dar una identidad o cuando estamos haciendo una autenticación, ¿no? Yo creo que la identificación versus autenticación es una circunstancia que se nos da a menudo y que normalmente se confunde en el común de los mortales. Igual aquí en un foro tan especializado no tanto, ¿no? Pero desde luego la identidad o la identificación es aquello que ocurre cuando vemos a alguien por primera vez. O sea, necesitamos en un mundo digital una identidad digital, pero claramente cuando nosotros vemos a alguien por primera vez para obtener digamos, una seguridad de que estamos hablando con quien dice ser en un mundo físico, ¿qué ocurriría? Pues normalmente lo que le pedimos es un documento de identidad, que ya hemos visto que no ocurre en los 7.000 millones de personas que estamos en el mundo, pero que en general en los países o en muchos países
tenemos una célula de identidad o tenemos un pasaporte, ¿no? Y que básicamente eso es con lo que en el mundo físico nos podemos identificar. Un Estado nos ha dado una célula de identidad o un pasaporte. Normalmente, para identificarnos, llegamos delante de alguien, ese alguien nos pide esta célula de identidad o este pasaporte, lo coge, revisa que, oye, que tiene un aspecto que parece que es legal, mira la foto que suele llevar aparejada esa célula de identidad, nos mira la cara, y en general pues así nos identifica y nos da paso a lo que sería el poder hacer una relación de confianza en un mundo físico, ¿vale? Pues en el mundo digital básicamente lo que establecemos es un alter ego digital, pero de la misma manera. O sea, lo que ocurrirá será que a través de un documento, de algún mecanismo que se haya regulado, pues básicamente lo que podamos hacer es esa identificación. En definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es dar entrada al sistema, dar entrada a generar ese alter ego digital, que se puede hacer de muchas maneras, como luego seguramente nos explicará mucho mejor que yo Gabriel, que en el mundo de los certificados se conoce mucho más, ¿no? Pero básicamente la analogía es esta, ¿no? La primera vez que tú llegas a un lugar te tienes que identificar y te tienes que identificar normalmente con un documento o con algo que te ha dado un Estado, que es quien te está haciendo esa identificación previa, por decirlo así, ¿no? Una vez que ya te conoces, que te has quedado con esas evidencias, pues básicamente lo que puedes hacer es autenticar, es decir, utilizar las evidencias con las que te identifiqué para darte paso o permitirte hacer algún tipo de servicio. Eso sería el ámbito de la autenticación, ¿no? Y poniendo un ejemplo otra vez en el mundo físico, pues oye, la primera vez que tú vas y que llegas a un lugar y hay un portero de una finca y tú acabas de mudarte allí, pues te va a decir, oiga, ¿dónde va usted? Y pues yo voy al quinto, que soy el dueño. Ah, ¿y quién es usted? Y de alguna forma, a partir de ese momento, ese portero, pues rápidamente la segunda vez dirá, hombre, don fulanito, ¿qué tal está usted? Y te dejará dar paso, ¿no? He puesto un ejemplo muy sencillo de un mundo muy físico, pero que en el mundo digital ocurre de la misma manera. O sea, digamos que una vez que me quedé con tus evidencias, que pudieron ser aquel documento de identidad, aquella biometría, etcétera, etcétera, que habrá muchísimas, pues a partir de esa evidencia con la que yo me quedé y a partir de que ya no es la primera vez que te veo, sino que no es la primera interacción, sino que es una reiteración de iteraciones, pues lo que puedo hacer es autenticarte y con eso te doy paso a que puedas hacer uso o hacer un segundo factor de autenticación, de seguridad, etcétera, etcétera. Básicamente, y de una manera muy sencilla, y que espero que sea ilustrativa y no demasiado naif, pues esa es la diferencia entre una identificación y una autenticación, ¿no? Yo creo que es importante al principio también por ir poniendo conceptos que a veces usamos un término u otro indistintamente sin prestar mucha atención a realmente lo que significa, ¿no? O lo que representa. Un poco como ese analogismo con la vida física en la que estamos acostumbrados. Un poco enlazaría, porque también comentábamos de esa identidad, ¿no? que te otorga el gobierno, en los casos que es posible y trabajaremos para que sea en más. Quería enlazar porque sé que uno de los casos de éxito en América Latina, en todas las regiones, la provincia de San Luis en este ámbito, ¿no? Entonces, no sé si la ministra podría pues ilustrarnos un poco a todos de cómo han abordado la difusión de la identidad digital en la provincia, qué mecanismos o cómo esa primera identificación, como comentaba José, ¿no? Pues, y a partir de allí cómo han podido los ciudadanos, empresas y el resto de actores pues, interrelacionarse de forma digital sin tener que volver a personificarse, ¿no? Para hacer trámites o para cualquier tipo de servicio. Bueno, San Luis es una provincia muy digital. Nosotros tenemos una penetración de Internet del 95%, la conectividad es gratuita. El gobierno desde hace más de 20 años trabaja en pos de que todas las personas queden incluidas, esto es dando conectividad, dando dispositivos y dando formación para usar esa conectividad y esos dispositivos. En la Argentina, en el año 2001, hubo una ley que reconocía la firma digital como con el mismo estatus que la firma hológrafa, y en la provincia de San Luis sacamos una ley en el año 2007 que avalaba esta misma ley nacional que nos obligaba, pero nos hacía partícipes. Sacamos un decreto reglamentario para poder
tener todas las partes que fueran necesarias, construimos nuestra infraestructura de firma digital y empezamos digitalizando y utilizando firma digital en los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es así que si uno compara la cantidad de papel que usábamos antes y actualmente, el ahorro en papel es del 90%, y es porque tenemos todos los servicios administrativos digitalizados. Claro, en este caso eran empleados del Estado los que usaban esta tecnología. Entonces, un poco más adelante decidimos elaborar una cédula de identidad provincial electrónica que tiene un chip criptográfico, permite que las personas puedan firmar digitalmente. Esta cédula de identidad, que tiene las mismas características que el documento nacional de identidad, nada más que en la Argentina no hay un DNI como en España. Esta cédula de identidad provincial tiene un chip criptográfico y en esta cédula se pueden guardar todos los certificados que una persona necesite. En mi caso particular tengo mi certificado como ciudadano, tengo mi certificado como ministra, soy además rectora de la universidad, es decir, que en una misma tarjeta inteligente podemos tener todos los certificados que necesitemos para firmar. Esto en realidad tiene una dificultad que tenemos que mostrarle a las personas, al público en general, que es muy útil firmar digitalmente para no tener que ir a un lugar a tener que hacer un trámite presencial. De todas maneras, en este momento, el 70% de la población de San Luis tiene la cédula de identidad provincial electrónica, que en el caso particular, con convenios con municipios, tiene en la parte posterior el registro de conducir y tiene otros detalles más, como por ejemplo si una persona tiene discapacidad puede usar un transporte público gratuito, etc. Para que esto sea útil para los ciudadanos, hemos construido una serie de aplicaciones y portales que le permiten a las personas utilizar el diálogo con el gobierno o el diálogo con otros actores a través de identificarse digitalmente y firmar digitalmente. Esto desde el gobierno con los maestros para que puedan poner sus notas y firmar digitalmente la evaluación de sus alumnos, por la policía, tenemos una comisaría virtual donde el público puede hacer denuncias y firmar digitalmente las mismas que llegan al Poder Judicial directamente, porque tanto el legislativo, el ejecutivo como el judicial usan sistemas digitales con firma digital que permiten interactuar entre sí. Hemos hecho esto mismo con los médicos, tenemos registros médicos, o sea, historia clínica digital donde pueden firmar, y todas estas aplicaciones pueden ser observadas en un portal del ciudadano que llamamos Portal Puntano, porque las personas que nacieron en San Luis se les dice puntanos, y entonces esto nos ha permitido ir agregando cada vez mayor servicio. Vuelvo a repetir que la dificultad principal en caso de San Luis, y supongo que en otros lugares, es convencer al público que esta manera es más eficiente, rápida y que efectivamente se acostumbre a utilizarla. Porque si bien en nuestro caso, tanto la cédula que tiene NFC para permitir la firma digital a través de dispositivos móviles que tengan NFC, las personas tienen que hacer un cambio cultural para poder ir haciendo cada vez más trámites que no requieran. La pandemia, de alguna manera, ha venido a ayudarnos en este convencimiento de la población que no se traslade a una comisaría, haga la denuncia desde su casa, no se traslade a una oficina pública, porque usted puede hacer lo mismo a través del portal que tiene habilitado. Usted puede mirar su historia clínica digital directamente desde el Portal Puntano, y esto, bueno, la pandemia puso en evidencia que era necesario tener muchísima conectividad, cosa que en San Luis es gratuita, así que pudimos hacerlo, y que además todo esto era cada vez más necesario, y todos los sistemas que hemos agregado para el seguimiento de los casos y enfermos con COVID, para los registros médicos y para todo lo que estamos haciendo, estamos utilizando la identidad y la firma digital como un medio imprescindible en esta época tan digitalizada. Muchas gracias, ministra. La verdad que es asombroso ver hasta dónde han llegado. Aparte, muy curioso, además, cómo han abordado también el tema que hemos
comentado en otros paneles también, nuestra identidad al final es compuesta de atributos, ¿no? Que al final también es muy importante validarlos estos porque no es una identidad digital permanente, ¿no? Igual la de ciudadano sí, pero luego allí se van añadiendo y actualizando algunos permisos, podríamos decir, o algunos realmente atributos a esa persona, ¿no? Como bien decía, de pues, rectora, ministra, o como uno pueda ser. Así que y en un solo dispositivo. Exacto. ¿Cómo los han unificado? Claro, es muy parecido al DNI de ustedes, en España, y acá uno tiene todas las firmas que requiera. Entonces, un escribano es ciudadano, es escribano, es socio de un club, todo está en el mismo lugar y puede firmar con los sombreros, digamos, que le correspondan a la función que está ejerciendo. No sé, en el caso de San Luis estábamos viendo que han utilizado pues esa cédula provincial para ir alimentándola de todos los atributos y de la identidad también como ciudadano a las personas de la provincia. No sé si Gabriel podría ayudarnos un poco a visualizar qué tipo de mecanismos de uso de identidad digital se están viendo a nivel mundial y a nivel en concreto como nosotros tratamos de Iberoamérica. Vale, gracias, Gertrudis. Bueno, me diera la sensación que estamos en la edición del ID Foro 2025, escuchando a la ministra. Realmente es impresionante lo que han logrado ustedes en la provincia de San Luis. Bueno, a mí me gustaría empezar comentando un poquito sobre la identidad digital, ¿no? La identidad digital es un intangible, creo que lo hemos repetido hoy en varias ocasiones, que representa la identidad de personas o de cosas en un entorno digital específico y que puede expresarse en múltiples formas y en función sobre todo de tres grandes palancas, que es, digamos, la certeza de la representación de la identidad de la persona, ¿no? La confianza que transmite dicha identidad digital y, sobre todo, la facilidad de uso y la accesibilidad que las personas tenemos a esta identidad digital, ¿no? Y me refiero, refiriéndome más en particular a la identidad digital de las personas, lo entiendo como aquello que representamos en un momento o en un escenario específico. Estas identidades digitales, naturalmente, pueden estar almacenadas en múltiples, dispositivos, en múltiples sistemas. El que nos enseñaba la ministra era una tarjeta con un chip. La identidad digital de la persona está directamente dentro del microchip. También hay otros casos de uso, naturalmente, que van o en los tokens, o en computadoras, o aquellas que vulgarmente llamamos certificados en la nube, que en realidad no están en una nube, sino están custodiadas de manera centralizada dentro de unos sistemas de seguridad que suelen ofrecer los prestadores de servicios de certificación, ¿no? Volviendo a estas identidades digitales, una identidad, una persona, o sea, y en función de aquello que estamos haciendo o que representamos en un momento específico, hay múltiples casos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy con mis hijos, en realidad mi identidad es la de padre o madre, ¿no? En el caso de padre, cuando hacemos un trámite con la administración tributaria a nivel personal, mi identidad es la de ciudadano contribuyente. O incluso cuando tengo que firmar un contrato en representación de la empresa Guanataca, mi identidad es la del representante legal o apoderado de la empresa, ¿no? De ahí también los tres certificados que indicaba la ministra que tienen su tarjeta, la de ministra, la de persona natural y la de rectora, ¿no? Y así sucesivamente, pues con todas las actuaciones que realizamos diariamente. Por lo tanto, yo diría que los atributos de actuación confeccionan la representación de la identidad digital de una persona, ¿no? Otro aspecto intrínsecamente asociado es la privacidad, ¿no? Que es uno de los principales motores de la correcta gestión de la identidad digital, ¿vale? La privacidad de la misma. Y esta se obtiene pues, dentro de lo que es el ciclo de vida de generación de la propia identidad y dónde va generado ese certificado, esa identidad digital, dónde va custodiada y qué elementos nos dota al legítimo titular para que tenga absoluta privacidad sobre esa identidad y solamente él pueda utilizarla, ¿no?
Para cerrar un poco la respuesta, Gertrudis, considero que es tan relevante la identidad digital como la gestión completa del ciclo de vida de la misma, porque sin lugar a dudas las personas, las empresas y las instituciones necesitamos desenvolvernos cada vez más, cada día más, en un mundo conectado digitalmente. Gracias, Gabriel. Completamente. Bueno, lo estamos viendo también en esta edición de ID4, toda la movilización, ¿no?, que hemos tenido, porque realmente es un tema, pues, de interés, y como bien apuntaba un poco la ministra, el tema del COVID, pues igual lo ha puesto sobre la mesa en espacios donde aún no era tan relevante. Entiendo perfectamente lo que comentabas, Gabriel, sobre el ciclo de esa identidad, ¿no? Porque al final hemos hablado también de diferentes leyes de protección de datos, ¿no? Y al final esa autonomía o la importancia, ¿no?, de tener un acceso personal o un acceso, pues, seguro a esa identidad, ¿no? No sé si nos podrías, no sé si podrías o no, si no, pues, ¿cuál es el formato que consideras más funcional? Porque también hemos debatido mucho contra la usabilidad, ¿no?, que deberemos usar al final tecnologías usables o adaptadas un poco a la vida que tenemos. Sí, bueno, naturalmente, bueno, la elección del formato de la identidad digital va en relación al uso que queremos hacer de la misma, ¿no? Pero en términos generales, indiscutiblemente yo apostaría por tecnología PKI con certificados digitales. Estamos hablando de la identidad de una persona, naturalmente, ¿vale? O incluso la identidad de un objeto, ¿no?, del Internet of Things. Apostaría por certificados digitales. Esta tecnología, y según los procedimientos empleados, nos ofrecen múltiples ventajas, ¿no?, como la garantía de la identidad y de los atributos de la persona, la vinculación de la persona con el certificado digital inequívoca, el control exclusivo a su titular y sobre todo nos dotan o nos permiten dotar directamente de integridad a toda aquella información que se firma utilizando el certificado digital, ¿no? Y sobre todo esta tecnología creo que goza de total confianza en el mercado y indiscutiblemente en todos los países de Latinoamérica, de Europa, incluso de Asia. En los últimos años, bueno, hace unos años era más bien difícil hablar de la tecnología PKI porque a veces nos ruborizábamos por la dificultad de uso, ¿no? Ahora ya nos atrevemos a utilizar palabras como disponibilidad, accesibilidad, facilidad de uso. La tecnología PKI ha evolucionado muchísimo en los últimos años, permitiendo incluso usos garantistas, usos seguros, que permiten utilizar los certificados digitales de un solo uso incluso y utilizarlos para firmar documentos en el momento y que es fácilmente activable, siempre garantizando el control de su uso al usuario a través de múltiples canales de autenticación, como el que indicaba José Villalba. Una autenticación biométrica de una persona puede servir para desencadenar, digamos, el uso de una firma electrónica con certificado digital o incluso un SMS, un código OTP con una contraseña dinámica enviado a través de un mensaje SMS. Bueno, yo creo que resumía un poco bastante bien igual la frase anterior, ¿no?, de que también depende de a dónde nos tengamos que identificar o el valor que tengamos que transmitir en ese momento, ¿no? Un poco también, como nombrabas la regulación sobre firma electrónica, también desde esta mañana con Marcos Allende, lo hemos repetido yo creo que en todos los paneles, porque después ha venido el de financiero, un sector muy regulado. Querría saber eso, cómo afecta el marco regulatorio, porque decimos, existe regulación sobre firma electrónica, existe regulación sobre protección de datos. ¿Cómo afecta la regulación? ¿Es una barrera? ¿Es un reto constante o es una ayuda? No sé si José Villalba nos podría igual orientar un poco aquí desde el sector industrial cómo ven la parte regulatoria.
Bueno, básicamente yo creo que la regulación son las reglas del juego para cuando tienes que establecer lo que sería una identidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que según el caso de uso vamos a utilizar un tipo de identidad u otro. O sea, Gabriel acaba de identificar claramente un caso de uso en donde el nivel de seguridad tiene que ser un nivel de seguridad alto, es decir, estás utilizando el alter ego de una persona natural para una relación de confianza, como pueda ser con la administración pública o como pueda ser con una entidad bancaria cuando te quieres hacer una cuenta corriente y alguien quiere definir de dónde le van a venir esos ingresos, ¿no? Quiere hacer un KYC. Luego hay casos de uso que son mucho más sencillos, como pueda ser, oye, necesito identificarte para que cojas un coche de estos de car sharing, un coche compartido para dentro de lo que sería el poder darte las llaves de ese coche, ¿no? Y eso, lógicamente, pues la seguridad que vas a necesitar ahí o el tipo de identificación o de identidad es menor, ¿no? En el ámbito del nivel de seguridad. Y creo que lo que habrá que adaptar es la regulación a cada uno de estos casos. De hecho, por ejemplo, en Europa, creo que ya se ha ido hablando a lo largo de estos paneles, pues en Europa existe un marco regulatorio que es el eIDAS, que te está identificando distintos niveles de seguridad, desde un nivel de seguridad bajo hasta uno sustancial o uno alto, ¿no? Lógicamente, esto te puede permitir que puedas ir haciendo distintos usos de distintos tipos de identidades, siendo quizás en distintos roles, ¿no? O para distintas utilizaciones que serían esos casos de uso. De hecho, yo creo que la regulación lo que tiene que marcar es una regla del juego clara, y al final lo que tiene que definir es qué características y cómo debo establecer esa identidad, ¿no? Que te lo va a marcar el tipo de grado de confianza o de seguridad que tienes que hacer en esa relación con un tercero, que puede ser la administración pública o, como decía antes, alquilar un patinete, ¿no? O sea, que eso ya va a ir dando... ¿Qué es lo básico? ¿O qué es por lo que, de alguna manera, creo que antes Gabriel lo introducía, digamos que el uso de certificados o de identidad ha tenido mala prensa, ¿no? Es el tema de la usabilidad. Es decir, nosotros para determinados momentos de nuestra vida o hasta ahora hemos tenido que hacer siempre un acto presencial, creo que lo decía Alicia también, para poder hacer determinadas funciones. A partir de ahora se nos abre la posibilidad de que no tengamos que hacer un acto presencial, y en función del caso de uso y del nivel de seguridad que le vamos a meter a ese caso de uso, vamos a utilizar un ámbito de regulación que es lo que realmente nos protege. O sea, la regulación lo que hace es darte unas reglas del juego y proteger ¿a quién? Al ciudadano o al usuario en función de cada uno de los roles que utilice, para que se asegure que realmente esa identidad vaya a ser una identidad correctamente utilizada y que además te dé las garantías, si quieres hacer una transacción económica o si quieres hacer una transacción comercial, unas garantías suficientes o bien al ciudadano o bien al usuario, básicamente en función del rol que esté utilizando, para que realmente eso se pueda utilizar con el máximo nivel de confianza y de seguridad, ¿no? Creo que el éxito del modelo es que sea de fácil acceso y además sencillo de usar. Cuando el modelo es de fácil acceso y además es sencillo de usar por el usuario, pues básicamente vamos a tener una identidad que va a ser un alter ego que vamos a poder llevar pues igual en el móvil, o que casi todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Y creo que ese será el éxito, de que esa identidad se pueda llevar y que la gente lo deje de rechazar o que la gente vea un grave problema. Creo que la pandemia a todos nos ha hecho pensar de una manera distinta y de alguna manera ha impulsado algunas circunstancias que igual iban a tardar más tiempo en que esto realmente ocurriese, ¿no? Esto lo estamos viendo a lo largo del mundo. También no hay que dejar de ver que hay lugares, sobre todo lugares que son más de tipo, no sé, más lejanos en la geografía, no son no son ciudades, sino que son ámbitos rurales en los que quizás la falta de accesibilidad a determinados tipos de servicios, más de tipos de telecomunicaciones, van a tener una cierta limitación, y esto va a hacer que determinado tipo de población pueda llegar a tardar en llegar a este tipo de servicios. Pero desde luego lo que hay que establecer es una regulación de una visión, desde mi punto de vista, amplia, para que realmente todo esto se pueda desarrollar cuanto más rápidamente mejor, para que realmente transformemos la sociedad a una sociedad del siglo XXI y no del siglo XX, en donde realmente casi todas las circunstancias que nos planteábamos eran de manera presencial, ¿no?
Yo creo que eso también va a dar una visión de la vida, incluso en el ámbito de la contaminación o la gestión verde, a la que también estamos abocados en el siglo XXI, pues más amplia. Completamente de acuerdo, José, muchísimas gracias. Un poco alineado a eso, a la usabilidad, ¿no? Yo creo que podríamos decir también, no solo la usabilidad tecnológica, ¿no? Lo fácil que sea o no usar esa tecnología, también la usabilidad. Yo creo que es importante verla hacia qué están desarrollados esos servicios para que nos identifiquemos digitalmente, o abordamos el tema de identidad digital, pero luego nos sentimos limitados porque no hay servicios para poder, poder usarla, valga la redundancia. Yo creo que en el caso de San Luis, que ha sido, como ha explicado antes la ministra, pues asombroso, creo que nos podría explicar un poco, ¿no?, cómo ha ido de la mano esa evolución de dotar a los ciudadanos de esa cédula y de esos certificados para que se pudieran identificar digitalmente con el desarrollo de esos servicios electrónicos, ¿no? Porque seguro usted sabe mejor, pero que no va uno sin el otro, ¿no? Bueno, nosotros empezamos, como les conté antes, haciendo que el gobierno, o sea, los funcionarios del gobierno se digitalizaran usando firma digital. En el caso de los funcionarios del gobierno provincial era obligatorio porque pusimos todo sistema digital. En convencer a la población del uso y la comodidad tiene que ver con hacer aplicaciones que efectivamente sean útiles para la población. Nosotros elegimos muy tempranamente hacer una comisaría virtual, porque pensábamos que a la gente le resulta incómodo ir a una comisaría para hacer una denuncia porque tuvo un choque o pedir algunos certificados que solo da la policía, o en el caso particular en Argentina, y supongo que en otros países igual, las mujeres que se quejaban porque habían recibido violencia de género, y cuando iban a una comisaría no recibían la atención debida, sobre todo en pueblos chicos donde el agresor era amigo del comisario. Entonces decidimos hacer una comisaría que permitiera hacer los trámites estándar de una comisaría, pero además presentar una denuncia con firma digital. Si bien todos estos servicios se hicieron tempranamente, sin embargo, no hemos logrado convencer a toda la población de que esta es la mejor forma, hasta ahora con la pandemia, que entonces mucha gente empezó a usar la comisaría virtual para montones de trámites, incluso para la denuncia. Los primeros que se opusieron a tener una comisaría virtual fueron, por supuesto, la policía, que quería que la gente fuera a la comisaría y se negaban a que la denuncia hecha con firma digital por cualquier ciudadano en cualquier pueblo y paraje de San Luis tuviera la misma validez que haber ido a hacer la cola en la comisaría. Esto nosotros pensamos que iba a ser el disparador, digamos, del uso masivo, pero no fue el disparador hasta hace poco. Hemos logrado más éxito poniendo la historia clínica digital en este portal puntano, porque la historia clínica digital se implementó en más de 30 hospitales, con receta digital también, y la gente en realidad tiene más interés en ver y compartir sus datos médicos que en hacer denuncias. Por suerte, esto quiere decir que tenemos menos ladrones que médicos que estén haciendo atención a los pacientes. Pero digamos, no tuvimos el éxito con la comisaría como nos hubiera gustado, en el sentido que la población se apropió de esta aplicación. Nosotros además tenemos un plan por el cual le damos computadoras a los niños y tabletas a los niños de las escuelas primarias, y estas tabletas y computadoras también se compraron con tecnología NFC, para que los padres de estos niños pudieran usar las diferentes aplicaciones que estábamos proponiendo, como por ejemplo que recibieran las notas de sus alumnos firmadas digitalmente por sus docentes, y de esta manera también los padres se acostumbraran a utilizar firma digital y a identidad digital. Y creo que estos dos últimos caminos, tanto en el caso del uso por parte de niños, que no importa su firma digital, sino sus padres,
y el caso de los registros médicos han sido promotores a usar mayor cantidad de muchas más personas utilizaran firma digital en dispositivos que tuvieran tecnología NFC. Porque un problema de la firma digital es cuando se requiere un lector particular para poder utilizar la firma en un dispositivo. Es decir, si tengo un celular y tengo que tener además un lector que me permite poner una tarjeta inteligente, esto pasa, por supuesto, a ser un impedimento para la generalización de su uso. Así que creo que el secreto está en tener muchas aplicaciones y ir capturando a distintos sectores. Nosotros hemos hecho mucho trabajo con los colegios profesionales. Acá en Argentina, una persona que tiene un título universitario en muchas carreras tiene que además estar colegiado, y son los colegios profesionales los que dan matrícula. Esto es escribanos, agrimensores, etcétera. Nosotros hemos hecho una serie de aplicaciones tratando de fomentar el uso por parte de escribanos, agrimensores, etcétera, de tal manera que sean ellos los que administran la veracidad de que esta persona tiene firma digital, y en caso de revocar la firma sean ellos los que la revoquen, y además sumar dentro del portal Puntano diferentes aplicaciones que podrían tener interés para estos sectores. Esencial, no sé cómo lo valoran en su proyecto, pero esencial el tener la aplicación, ¿no? En eso querría volver otra vez a José Villalba, no sé qué piensa sobre este tema, pero igual ya desde el lado privado, entiendo que desde el lado de la administración pública tienen que hacer ese esfuerzo de análisis, ¿no? Un poco de qué es útil o qué es más útil para el ciudadano hacer de forma telemática. No sé si tú crees que ha avanzado el uso de identidad digital en aquellos sectores que han desarrollado estas aplicaciones, y cuáles sectores serían estos, ¿no? los que estarían como más avanzados. Hombre, yo creo que el ejemplo más claro es el que tenemos en el sector financiero, ¿no? El hecho de generar un onboarding digital en el sector financiero lo que está haciendo es que ha cambiado y ha transformado realmente la industria. O sea, se hablaba mucho de transformación en la industria financiera y siempre estábamos hablando de una transformación del back office, pero realmente la transformación inicial es la primera relación con el cliente. O sea, cuando tú puedes establecer una relación desde el punto de vista financiero, pero con todas las garantías de seguridad que te pide toda la regulación de un ámbito bancario, pues básicamente, y la puedes hacer desde distancia, con todas las seguridades y para poder aplicar en cualquier momento, pues yo creo que ese es el que más ha avanzado, ¿no? De hecho, si hacemos un ámbito de cronología, yo creo que esto se implantó principalmente en Europa en los años 2014 y siempre estuvo basado en ámbitos de streaming de vídeo. La primera regulación, de hecho, de 2014 fue de una videoconferencia. A partir de ahí, luego se han ido avanzando en otros lugares de Europa, como en este caso España también fue pionera, y lo que hizo fue permitir, con el avance de la tecnología, romper la necesidad de una videoconferencia que tiene una serie de complicaciones tecnológicas y además, digamos, una dificultad de escalabilidad, puesto que necesitas tantos agentes en línea como podría ser los que imagínate que podrían darte de alta en un ámbito masivo, ¿no? Como estos nuevos neobancos que tienen altas a millares diarias. Pues básicamente eso permitió romper esa sincronía y estableció una videoconferencia síncrona que vulgarmente la llamamos videoidentificación. Y creo que a partir de ahí se ha ido abriendo un marco que ahora, y esto casi lo controla bastante mejor que yo, Gabriel, el tema, hay algunas leyes que se están lanzando en el ámbito español que van a ser también pioneras en el mundo, en el ámbito europeo, y que creo que van a ser seguidas en todo lo que tiene que ver el mundo del derecho romano, y creo que Latinoamérica está ahí más que en otros lugares. Quizás le daría la palabra a Gabriel para que me haga un poco el siguiente paso, ¿no? Pues aquí saltando sin pasar por plató casi. Gabriel, no sé si quieres añadir algo al comentario que estaba haciendo José Villalba. Sí, por supuesto. Bueno, comparto con José Villalba lo que ha indicado. Siempre una de las condiciones para poder emitir, lo hemos oído hoy en varias intervenciones, para emitir una identidad digital es la certeza de la identidad del sujeto, ¿no? Quién dice ser, quién creo que es, etcétera.
¿no? Para todo esto, pues necesitamos, sobre todo, una de las barreras es la parte legislativa, ¿no? Que evolucione al mismo ritmo, al menos, que evolucionan la demanda del mercado, de las personas, de la tecnología, etcétera, ¿no? Se están creando regulaciones, en particular aquí en España, de la mano de la Asociación de Prestadores de Servicios de Certificación. Se están, junto con el ente regulador y otros entes gubernativos, se está creando la regulación técnica y jurídica para poder permitir a prestadores de servicios de certificación la identificación por videoidentificación o videoconferencia, que pueda ser síncrona, como indicaba José, o pueda ser asíncrona, que es al final un mecanismo tal cual válido, ¿no? Hemos sido también testigos, y sobre todo que durante el confinamiento, fruto de la pandemia, ha sido una de las prácticas más demandadas, porque había muchísima población que no tenía acceso, no tenía una entidad digital con la cual relacionarse con las administraciones públicas, por lo cual, y tampoco tenía un sitio donde personarse para identificarse, y ha sido verdaderamente una limitante. Tanto fue así que durante el estado de alarma se publicó un reglamento transitorio que habilitaba a las entidades de certificación, a los prestadores de servicios de certificación, a poder realizar videoidentificación. De lo contrario, muchas de las personas afectadas no podían relacionarse con las administraciones para muchos de los trámites, ayudas, subsidios, etcétera. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, este tema también lo hemos visto recurrente, como decía al principio José Villalba. En América Latina también lo hemos visto en algunos países, ¿no?, que han adaptado rápidamente, casi express, pues esta forma de identificar, evitando el movimiento de las personas a sitios físicos. También lo vemos en Europa, otros países donde ya se está realizando. No sé si destacarías un poco también para no solo en economías igual como las europeas, sino también en América Latina, donde hay algunos países que se está empezando a desarrollar todo este tipo de servicios y implementar la identidad digital. No sé si, Gabriel, podrías ayudarnos un poco a identificar aquellas barreras que las instituciones o corporaciones privadas se plantean, ¿no?, o casi mitos que pueden haber para adoptar esta tecnología y lanzarse hacia adelante a los servicios electrónicos y la identidad digital. Vale, yo creo que en primer lugar las barreras son comunes, no van por áreas geográficas. Generalmente, en algún caso particular, pues puede ser que sí, ¿no? Yo he detectado en los últimos tiempos dos barreras fundamentales, ¿no? Una que es histórica, que viene heredada de la propia tecnología, que es la disponibilidad, la accesibilidad a esa identidad digital para relacionarte con empresas, con sector privado, con sector público, con otras personas. Y la otra es la confianza, ¿no? Les empiezo hablando un poco de la confianza. La confianza en la identidad digital, en que un momento dado se nos presenta o se presenta a una administración, es una de las grandes barreras, ¿vale? Y no es estrictamente una barrera cultural, ¿vale?, sino también de generar confianza con soluciones seguras y garantistas. Los fabricantes tenemos la responsabilidad de ofrecer a los clientes soluciones que estén a la altura de las expectativas del mercado, en ámbitos de usabilidad, de seguridad legal y de privacidad, ¿vale? También la confianza que se tiene que generar entre entes transectoriales y transnacionales. Antes oíamos una ponencia relacionada con la banca, era precisamente, no recuerdo el nombre, la persona que venía de México, que era utilizaban Zaira, perdón, sí. Utilizaban pues estas bases de datos gremiales del sector financiero, digamos, para generar esa confianza en la identidad. Es decir, yo me fiaba, pues un banco se fía de la identidad, de la identificación que ha realizado otro banco, por lo cual a eso me refiero con transectorial. Y transnacional, están demostrando ser una barrera importante, en particular en la economía global en la que todos participamos. Les voy a poner un ejemplo,
y es, creo que a todos se nos ha pasado por la mente en algún momento, y es un certificado digital que representa una identidad digital emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado en su país, pongamos en Guatemala. No goza del mismo reconocimiento en Guatemala que en su país vecino, El Salvador, por ejemplo, o en cualquier otro país de la región. Naturalmente, creo que esta barrera, en particular esta, con un mínimo de coordinación y de voluntad legislativa, podría fácilmente superarse. Les decía que esta era una de las barreras, ¿no? La barrera de la confianza, pero hay otra barrera también que es la que encuentro sustancial, que es la disponibilidad, la accesibilidad a la identidad digital, ¿no? Necesitamos obtenerla fácilmente, al instante, sin desplazarnos, y utilizarla sin complejos procedimientos, de manera rápida, instantánea, desde cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, en cualquier ámbito. Es decir, con la misma naturalidad que nos identificamos, que utilizamos la identidad física en el mundo real, ¿no? Es decir, pasamos por la puerta de casa, haciendo alusión a un ejemplo que se ponía, del portero. Yo entro en mi finca, me ve el portero, y con toda la naturalidad no es que tenga que sacar el DNI o que tenga que decir algo en particular para que me identifique, automáticamente me está identificando. Naturalmente, dentro de este juego no vale todo, ¿no? Necesitamos garantías de control exclusivo sobre la propia identidad de cada persona. Pero también les digo que hoy en día existen ya tecnologías que nos ofrecen dichas garantías. Y las diferentes legislaciones que existen en el mundo, en cada país, tenemos que interpretarlas con ganas. Para superar esta barrera, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, pues sobre todo por parte de los reguladores, se interpretan con ganas, con voluntad de progreso. Ese sería el punto fundamental que yo indicaría en relación a las barreras. Muchas gracias, Gabriel. En el tema de interoperabilidad, ayer comentábamos que lo abordamos desde el lado tecnológico, pero también, obviamente, legal. Mañana es el día completamente dedicado a ello, así que invito a todos a seguirlo. No sé si la ministra, sería mucho pedir, si así como comentábamos de que hay países iniciantes o en los primeros pasos de digitalizar desde el lado gubernamental todos sus servicios, no sé si podría, pues, al menos darnos como una hoja de ruta para que ellos, pues, puedan visualizar hacia dónde se puede llegar, viendo el caso de San Luis, y un poco la clave para resolver algunos temas culturales que yo creo que están en todos los territorios. Y bueno, no sé si nos podría ayudar, pues, en esa visualización de pasos, y cómo también desde el sector público, cómo se interactúa con el sector privado, ¿no? Porque a veces hablamos siempre de la relación ciudadano-gobierno, ciudadano-municipio, cómo interactúan con las empresas, ¿no? Para que ellos también igual impulsar a su propia digitalización. Bueno, la primera pregunta creo que está muy relacionada con el nivel de digitalización que tiene una sociedad. En una sociedad donde pocos habitantes usan Internet por su costo, porque su geografía es compleja, porque sus dirigentes no están convencidos que hay que invertir en este tema, no se ve y la gente no siente que esto sea una necesidad, tener identidad digital, porque ni siquiera están digitalizados. Entonces diría que la primera barrera, además de las tecnológicas y específicas, para que los que impulsen el uso de la tecnología en la identificación digital sean las personas y demanden esto, es que estas personas previamente estén digitalizadas. Entonces uno encuentra mucha disparidad en el mundo y en América Latina. Nosotros tenemos en San Luis un 95% de personas que usan la red, pero en la República Argentina no estamos en este valor, y hay provincias donde estos números son muy inferiores. Esto posiblemente son números equivalentes en las ciudades más importantes, pero cuando uno se empieza a alejar de estos lugares importantes, las personas dejan de tener conectividad. Si no tienen conectividad, no tienen necesidad de estar identificados digitalmente, con lo cual es un problema que no tienen. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Y un gobierno tiene que fomentar desde su propio uso y en el uso con los ciudadanos y también con las empresas, porque
con el gobierno hablan todos, los ciudadanos y las empresas, y tiene que alentar de alguna manera que las empresas hagan uso de esto en su diálogo con el gobierno, fomentando después el diálogo entre ellas. Por otra parte, creo que en este momento es muy importante que todos los gobiernos tengan una decisión de inversión concreta en todo lo que tenga que ver con la digitalización, porque esto no es una cosa que se puede hacer de un día para otro, sino que requiere un procedimiento con normas que están definidos, con estándares que tienen que ser internacionales, y que esto requiere una inversión, pero los gobiernos deben hacerlas. Cada vez esa inversión es menor porque todo, digamos, desde los HCM a todo lo que lleva implícito ha bajado de precio. Pero, de todas maneras, los estados tienen que hacer la inversión de disponer de una cédula de identidad o un token o lo que sea para que sus ciudadanos lo usen. Y si esto efectivamente quiere hacerse, requiere de una inversión. Yo le diría a los que quieren empezar por este camino que el primer punto a fijarse es conseguir que la inclusión digital en sus países esté efectivamente cumplida. Es decir, que existan muy pocas personas que no estén en este proceso de maximización de la digitalización, que es el que en definitiva está demostrado trae un progreso tanto económico como cultural. Entonces, el primer paso es tener una sociedad incluida digitalmente, como base, porque sin esto no tiene sentido hablar de identidad digital. Y lo segundo es hacer las inversiones necesarias para que toda la sociedad pueda disponer de firmar un contrato no estando presente, hacer una denuncia policial o cualquier cosa que se requiera, tanto entre las personas como con el gobierno, como entre las personas entre sí. Muchas gracias. Creo que ha sido muy claro y que efectivamente, bueno, desde aquí ayer fue el Día de Inclusión, estamos completamente de acuerdo en que empieza por allí. No sé si también hablando un poco de retos, hemos visto yo creo que en los últimos tiempos cómo algunos países iban adoptando y aprobando agendas digitales. Luego ese fue el primer paso, luego fue agendas digitales ya verticalizadas, ¿no? De llegar a todos los extremos, seguramente desde las instituciones y, las empresas privadas, pues también con planes estratégicos sobre la transformación digital y sobre el uso de estas herramientas fomentadas, como bien es el tema transversal que se ha ido comentando en todos los paneles, fomentado por la pandemia sanitaria internacional, por el COVID-19. No sé si José Villalba podría igual mencionarnos cuál él prevé que son los primeros retos al corto y al medio plazo, ¿no? Entiendo que estamos aquí presentes personas de diferentes sociedades, pero ¿cuáles serían esos retos generales? Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿no? Bueno, yo creo que la ministra acaba de decirlo claramente, o sea, depende un poco del ámbito social. Desde luego, tú no tienes necesidad de tener un alter ego digital si realmente pues vives en el campo y allí no llega internet, ¿no? O sea, yo creo que esto, aquí hay un desfase. O el primer desfase es entre las ciudades bastante pobladas en donde se goza de todos estos servicios y se va a un ritmo de vida mucho más amplio o mucho más rápido, que el que hay en un ámbito rural que igual está semidespoblado o al que no llegan determinado tipo de servicios. Sin embargo, para este tipo de sociedades es para quien más le podría ser válido el hecho de estar de alguna forma enganchado a un mundo digital, puesto que no tendría que desplazarse con lo que ello supone en su vida. O sea que el primer punto probablemente sea, o el primer reto sea que las redes sean pues lo más amplias posibles y que lleguemos al máximo posible de ciudadanía o de desarrollo en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente esto incluso hará que equilibremos lo que es la economía que ahora mismo se concentra en grandes ciudades y que está dejando despobladas otras, ¿no? El hecho de que, de alguna forma, el acceso, creo que también lo ha dicho Alicia hace un momento, que el acceso pueda ser mucho más
profundo, pues hace que de alguna forma todos estos servicios equilibren lo que está haciendo en el ámbito social, ¿no? Este, desde mi punto de vista, sería el reto más grande y el primero. A partir de aquí, luego ya, lógicamente, de lo que se trata es de generar la confianza en el ciudadano o en la persona para que esto se realice. O sea, todos lo hemos visto y lo hemos ido haciendo una analogía con lo que serían las compras en Internet, ¿no? Al principio podíamos ser mucho más reticentes, pero después, oye, esto se ha generalizado y ahora, pues prácticamente, sobre todo en las grandes ciudades, pues raro es el que no hace una compra por Internet, ¿no? Y esto nos está haciendo una transformación no solamente desde el punto de vista digital, sino desde el punto de vista de cómo nos relacionamos incluso en nuestro día a día y cómo estamos haciendo y cómo está cambiando todo lo que es el tejido industrial y económico de distintas del ámbito social, ¿no? O sea que este reto lleva a otro mucho más amplio, que quizás me estoy yendo un poco de lo que sería, pero claro, tu pregunta era muy amplia, Gertrudis, esta era la edición, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es cambiando realmente el ámbito social en el que nos estamos moviendo, y esto está teniendo un impacto que lógicamente en sociedades industrializadas y avanzadas lo que vamos a ir es muchísimo más rápido, pero que corremos el riesgo de dejar a gente muy fuera de este ámbito y generar una dicotomía entre los que vamos a un mundo digital y estamos ávidos de tener nuevos servicios digitales y nuevas necesidades digitales, y aquellos que lo que van a hacer por exclusión es un rechazo sobre este punto, y que de alguna forma lo que puede generar es un desequilibrio hasta de un punto de vista social, ¿no? A grosso modo... Solo para acotar un poco, porque igual es verdad que he generalizado, ¿el reto crees que está más en ese usuario final, en las instituciones y empresas para implementarlo, o en, como apuntaba un poco Gabriel, en la interpretación regulatoria? Los principales retos para la difusión masiva de la identidad digital, o sea, ¿dónde los identificarías, podríamos decir? Yo creo que lo que habría que alinear ahí es y creo que ya se ha apuntado antes, el tema legislativo con la capacidad tecnológica. O sea, ahora mismo hay muchas capacidades tecnológicas que podrían estar, y de hecho creo que a lo largo del día de hoy se ha hablado, ¿no?, de temas de una identidad self-sovereign que cada uno se pueda gestionar y manejar. Sin embargo, ¿a cuánto tiempo estamos de distancia de esto? Si a día de hoy todavía estamos hablando de que podamos implementar soluciones que ya ha implementado el sector privado en determinados lugares, pero que en otros todavía no se ha implementado y que el sector público ni se los está planteando a día de hoy. O sea, yo creo que todo esto es el acompasar todas estas circunstancias tienen que ver primero con el ámbito regulatorio, que de hecho permiten que determinadas circunstancias ocurran probablemente y previamente en el mundo privado, porque va, entre comillas, un poco más rápido y necesita de unas garantías relativas, a no ser que sea un mundo muy regulado, como hemos dicho antes, en el mundo financiero, y por eso va mucho más rápido, ¿no? Esto nos está ocurriendo, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito de la identidad. Pero en el ámbito de la identidad, creo que lo hemos remarcado desde hace tiempo también, ¿qué es lo que ocurre? Que al final Internet tiene un riesgo muy grande, y es que yo necesito, para hacer relaciones de confianza, saber con quién estoy hablando al otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco puedo abrirlo de una manera tan amplia. Yo creo que acompasar la regulación a lo que es la necesidad, y que esa necesidad de alguna forma tenga las garantías suficientes para que se pueda otorgar una identidad, creo que sería el principal reto que nos podemos encontrar. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Disfunción del principio de la... No, porque completamente estamos de acuerdo, y es que es básico. Yo creo que lo hemos compartido entre todos, que sin conectividad, sin algunas herramientas básicas, pues no podemos seguir avanzando, ¿no? Y que también esa inclusión en la transformación es muy importante, porque si no la diferenciación cada día será un poco más grande. No sé si un poco para seguir para abordar también no solo la parte de ciudadano-gobierno, del lado de empresa, además nos ha llegado un mensaje a través de la plataforma que preguntaba sobre el sello electrónico, que básicamente, pues como hemos hablado también hasta ahora de identidad ciudadana, ¿no? Igual de identidad
del lado más corporativo, pues igual si Gabriel nos podría responder a quién se le emite este tipo de certificados digitales, usos, importancia. Esas dos cosas las añado yo, pero para ver si nos puede un poco pues compartir esa información. Vale, de acuerdo, acepto el reto. A ver, el concepto sello electrónico es un concepto europeo, o mejor dicho, del reglamento EIDAS. Hasta ese momento, que fue aproximadamente creo que el año 2016, se utilizaba siempre el concepto de certificado, al menos en España y en varios países de América Latina, el concepto de certificado de persona jurídica. Era un certificado en realidad que representaba una entidad jurídica, pero fue una invención originalmente de España, o digamos de la agencia, bueno, de las administraciones públicas españolas, ya allá por el año 2000-2001. En el resto de países europeos no existía el certificado de persona jurídica. De hecho, pues en América Latina, en muchos países, creo que uno de los primeros países donde entró el concepto de certificado de persona jurídica fue en Colombia. Posteriormente creo que pasó también a Dominicana, etcétera. Cuando salió el reglamento de EIDAS, el certificado de persona jurídica, como naturalmente una persona jurídica no firma en el mundo real, tampoco lo podía hacer en el mundo digital. Por lo cual, Europa lo que sacó, o el reglamento de EIDAS lo que sacó con bastante sensibilidad, sacó el certificado digital de sello electrónico. Es decir, es un certificado digital que va emitido a una persona jurídica que no produce firmas electrónicas, sino que produce sellos electrónicos. Y la diferencia entre firma y sello es simplemente, pues, bueno, por hacer un símil con el mundo real actual que vivimos o que hemos vivido hasta hace 4 días, es el sello de caucho de goma, pues que me sirve pues para todos aquellos documentos, todos aquellos elementos que salen de mi compañía, como por ejemplo puede ser facturas o albaranes o acuses de recibo o etcétera, pues lo que hacemos es utilizar el sello electrónico para firmar o para sellar electrónicamente con ese certificado digital, ¿no? Para decirles que para al menos darles una identidad de la procedencia de ese documento o de esa transacción. No obstante, no tiene la equivalencia de firma electrónica, porque una persona jurídica, en teoría, pues como persona jurídica que es, no podría firmar, ¿vale? Este es el uso un poquito del sello electrónico y se están utilizando para múltiples transacciones. Una de las cosas también que indica EIDAS, o el reglamento de EIDAS, y que se está adoptando también dicho reglamento, dichos estándares, o los estándares a los cuales se hace referencia, que son los ETSIS, se están adoptando también en varios países de América Latina, es el hecho de aplicar, de indicar, cuando se emite un sello electrónico, de indicar qué uso se le va a dar a ese sello electrónico. Por ejemplo, si es de firma de facturas, si es de firma de albaranes, si es de firma de cualquier documento o comunicación que estaba fuera de la institución, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es para acotar un poquito también la parte de seguridad que se le va a dar a ese instrumento, ya que es un instrumento que no necesariamente va emitido a una persona, va autorizado por una persona que es el representante o el apoderado legal de una compañía, pero no necesariamente tiene que estar custodiado por esa persona, puede estar custodiado por cualquier persona que trabaje en la institución o en la empresa. Aprovecho que está Gabriel, ya que te has animado a responder a las preguntas de la plataforma, pero por favor el resto de panelistas pueden, como aquí siempre decimos, es abierto a responder, a discriminar o a opinar. Un poco en esta línea que comentaba sobre la utilización del sello, ¿no? Nos preguntan cuáles son las acciones mínimas que deben hacer, en ese caso no hablo en primera persona, deben hacer los países de la región para garantizar en el tiempo la confianza digital. No sé si obviamente hemos hablado de la confianza como escenario para la identidad digital, para esa responsabilidad que entre todos tenemos que tener, ¿no? para que sea válida. Vale, mira, yo creo que eso es uno de los grandes retos que se tienen ahora mismo en América Latina.
¿vale? Y digo en América Latina porque hay un primer paso que probablemente en Europa lo hemos superado recientemente con el reglamento de IDAS, es la confianza transnacional, ¿no? Hay dos tipos, digamos, o yo lo quiero separar en dos características, lo que es la parte de la confianza. La primera es la confianza interna, es decir, que tiene dentro de un propio país, ¿no? El uso de la identidad digital o el certificado digital. Que se tiene que crear mediante regulaciones claras, actualizadas, etcétera, ¿no? Los reguladores tienen la responsabilidad de regular, perdón por repetir la palabra, lo que el mercado y la sociedad demandan, ¿no? Para que se implementen soluciones al margen de regulaciones pasivas o soluciones alternativas, etcétera, con el objetivo sobre todo de que el mercado y las personas no pierdan la confianza en todas las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Y la segunda, que es más, hace más referencia un poquito pues, a la región América Latina o algunas zonas de América Latina, porque ya existen acuerdos en Mercosur o en otras zonas de Sudamérica, acuerdos para la confianza transnacional de las identidades digitales, es decir, aquellas identidades o certificados digitales que gozan de una confianza en un país específico también deberían disfrutar de la misma confianza en terceros países, sobre todo países limítrofes con los cuales se tiene una relación de comercio o una relación pues, bastante más asidua, ¿no? Para ello, las normas técnicas y jurídicas deberían ser más o menos equivalentes, naturalmente. No podemos tener agravios comparativos o crear grandes desequilibrios. Como ejemplo, sobre esto, pues bueno, les decía que iba más pensando en algunas zonas, algunas regiones de Latinoamérica. En Europa se creó a través del reglamento de IDAS uno de los principales objetivos que se persiguieron es esta confianza transnacional en todo el espacio de la Unión Europea. Y por qué no, un día el objetivo podría ser que esta confianza ya no fuera solamente dentro de Europa o dentro de Centroamérica o dentro de Mercosur, sino que se crearan estos anillos de confianza, pues tal vez entre las 3 regiones o entre 4 o 5 regiones no mundiales, de tal manera que un certificado emitido por decir en Honduras podría tener la misma validez legal en Honduras que en Argentina, que en España, etcétera, o que directamente que en toda Europa. Esto sería uno de los, digamos, dentro de los grandes retos que tendríamos por delante. Sí, yo creo que mañana estarán abordándolo diferentes personas de diferentes regiones y basándose en su experiencia y en todo lo que tienen por delante. Completamente yo creo que es un reto, un sueño casi, ¿no? Una identidad universal que puedas utilizar allí donde vayas. Yo creo que también ese problema de interoperabilidad creo que está no solo a nivel de país, o sea que también seguramente la ministra podría añadir cuál serían las posibilidades, ¿no? de usar bueno, dentro de la provincia de San Luis y cómo ya a nivel país en Argentina, cómo no hay, o yo creo que esas barreras siguen existiendo. No sé si la ministra podría darnos un poco de luz solo sobre el tema. Estas barreras siguen existiendo sin ninguna duda y tal cual lo expresaba Gabriel, se necesitarían tener acuerdos multisectoriales entre países y regiones para poder aliviarlo. Muchas veces es por desconocimiento de los actores que tendrían que hacer estos compromisos, a veces es por mezquindades u otro tipo de conflictos que son más políticos que tecnológicos. La tecnología está por un lado en el sentido de que hay muchos expertos, mucha gente conoce esto perfectamente, a veces es difícil convencer a los que tienen que tomar las decisiones que este mecanismo va a ser útil para todos los que participemos. Es imprescindible interoperar, es imprescindible que en un país, en una región, los sistemas fundamentales que tienen que ver con la salud, la seguridad, por decirlo lo fundamental, interoperen, que una persona que vive en San Luis puede ir a Buenos Aires y hacerse atender por un médico en Buenos Aires y que la firma del médico en San Luis sea válida en Buenos Aires y viceversa. Y que además los datos interoperen y viajen solamente a aquellos que tienen que hacerlo. Y salir de esta respuesta clásica que es
yo voy a reemplazar todo esto con un único sistema que ahora va a ser el mismo en todos lados, que obviamente fracasan, porque todos esos sistemas que son tan rígidos y donde se quiere imponer una cultura en una región, tienen inexorablemente que fracasar. Entonces, creo que la interoperabilidad es esencial, que es difícil por estas razones, por razones culturales, por diferencias de estado de maduración de los actores, y vuelvo a repetir, a veces por mezquindades que tenemos uniformemente distribuidas, creo que en todo el globo. Creo que ha sido muy clara, ministra. Creo que todos sonreímos, pero asentimos. Seguiremos con este sueño, como este reto. El panel era sobre retos. Creo que es fabuloso terminar con este reto. Imagino que José Villalba también se une en este reto dentro de los que también nos había comentado él. Muchísimas gracias a los tres. Como siempre decimos, son parte de ID Foro, son cualquier tipo de iniciativa, estamos a la orden, y muchísimas gracias por haber participado y haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.